¿Cómo hemos llamado a este vídeo? El stop loss es tu amigo. Y ya sabéis que cuando hablo del stop parece nuestro enemigo, ¿no? La falsa creencia de cuando pongo un stop me lo barre. Bueno, pues hoy voy a traer un poco la cara más dura de asimilar, que es cuando un stop salta. Y cómo gestionamos el riesgo de ese stop. Que eso es muy, muy, muy importante. Cómo enfrentarnos psicológicamente a un stop, cómo gestionar el riesgo y lo más importante, cuando te salte un stop, ya está, se acabó. Está activo. Seguramente sea débil. ¿Por qué? Porque si ha roto un suelo, el stop de un suelo, pues probablemente sea débil. Y si te rompe el stop de un techo, pues probablemente sea fuerte. Y lo que hay que hacer es estar fuera del mercado cuando te salta el stop. No abrirlos, no promediar, que ese stop no te sea el 20% de tu cuenta. Todas estas cosas, bueno, pues las vamos a ver hoy. De una operación que hemos comentado hace poco, un análisis que hemos hecho hace poco. Y bueno, os voy a comentar cómo se gestiona el riesgo de esa operación de una manera de un trade normal. Y vamos a intentarlo hacerlo sencillo, ¿vale? Porque hay verdad que hay mucho tecnicismo en todo esto y es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que hay que tener las cosas claras. Hacerlo sencillo hay que tener las cosas claras. Y el 90% no tiene las cosas claras. De dónde entrar, dónde optimizar, dónde subir stop, profit y demás. Y bueno, esto que voy a comentar es una operación perdedora. ¿Vale? Lo pondré así grande. Una operación perdedora. La comentamos en el análisis en el Trader Pro. Ya sabéis que en el Trader Pro cogemos todo lo teórico y lo aplicamos a un mercado real, para que todas las personas que estén ahí vayan aprendiendo cómo se van desarrollando las estructuras, cómo se gestiona el riesgo, cómo se gestionan los profits, cómo se gestionan los stops. Y es verdad que hay veces que no es perfecto. Hay veces que hay suelos que se anulan y techos que se anulan. Pues esto es una operación que comentamos exactamente, lo tengo aquí el 3 de abril, semana pasada. Y esa operación, la acción que es Fastenal. Hemos analizado Fastenal y para mí me parecía un suelo increíble. Un suelo de los que hay que aprovechar. Muy bien formado, cumplía todos los requisitos que hay que exigirles, que ahora lo diré, los requisitos, para que eso os quede grabado de cuáles son los requisitos que utilizamos más o menos, para que aquel que no me conozca, que se haga una opinión de lo que veo yo en el mercado. Os voy a poner el gráfico, y este es el gráfico de Fastenal. Si lo hacemos más pequeño, pues es un activo que es fuerte. Pero en el corto plazo, pues está sufriendo. Porque lleva aquí una caída de los máximos, pues vamos a medirla. De un 30%. Pero es verdad que es posible que se esté reestructurando alcista. Y eso es lo primero que viene al gráfico. Cumple los requisitos. Es muy alcista. Ese es el primer requisito, que sea muy alcista, que los ciclos FIBO vayan a tu favor. Lo que pasa es que hay que saber trazar esto, porque el impulso no empieza desde aquí, ni desde aquí, ni desde aquí, ni desde aquí. El impulso empieza desde aquí. Y para saber esto, efectivamente, hay que formarse, porque esto no es una idea que he dicho, bueno, pues yo creo que el impulso lo pongo desde aquí. No, esto lleva unas reglas detrás para determinar que esto empieza desde aquí y no empieza desde aquí abajo, por ejemplo. Eso para empezar. Una vez que tienes localizado esto, necesitamos que los ciclos de corto plazo se transformen en alcistas. ¿Y cómo pasa eso? Pues bueno, cojo la media, cuando se te empieza a girar, cuando rompe el máximo anterior,
cuando te hace un suelo. Claro, entonces ya esos requisitos que me gustan a mí, de activos fuertes que estén corrigiendo y hagan un suelo y se reestructuren y demás, pues bueno, pues Fastener lo cumplía. Porque era un activo que ya había girado la media. Es verdad que en esta fase no hizo un suelo, pero aquí sí. Ahí hizo ya un suelo que ya cumplió. Bueno, aquí otra operación más que de análisis técnico que se cumple. Vale. Y en los ciclos de corto plazo, pues parece que estaba haciendo un primer impulso. Os he dicho que muchas veces que suelo más primer impulso, hay que estar atentos en la corrección. Lo que llamamos la zona óptima de trading. Es esta. Entonces aquí es donde hay que, una vez cumplida todos esos requisitos, es lo esencial, una vez cumplido todos esos requisitos, pues te pones a buscar suelos ahí. Y ahora preguntáis, ¿pero hay un suelo ahí? Sí, había un suelo. Había un suelo. ¿Sí? En nuestra zona óptima había un suelo. Y además muy, muy claro. Antes de seguir viéndolo, búscalo y a ver si coincides conmigo. Intentad hacer ese ejercicio siempre y no veáis la solución de dónde está el suelo. Cogeros ahí, yo os digo que aquí hay un suelo. Poneros a buscarlo o ya veis la solución. Es la manera mejor de aprender. Y bueno, pues Fastener la estaba observando. Es un activo que cumple todo lo que he dicho. Si no cumple todo lo que he dicho, no se hace nada. Vale. Pues bueno, pues Fastener tenía muy buena pinta. ¿Por qué? Porque tenía un triángulo claro, no clarísimo. De los que te ponen en el libro, ese de análisis técnico que tiene polvo, ese, pues era un triángulo claro, no clarísimo. Y cumplía absolutamente todos los requisitos para que esto se fuese para arriba. Pero ya os he dicho que como no tengo un sistema perfecto, pues hay que gestionar el riesgo. Y aquí la pregunta es cómo gestionas el riesgo en un triángulo. Tú antes de entrar al mercado, cuando tienes localizado esto, tienes que empezar a pensar, lo primero, antes de absolutamente nada, cómo gestiono el riesgo en un triángulo. Sabéis que el triángulo es la figura chartista de análisis técnico que te da la mejor ecuación riesgo-rentabilidad y a cambio el ratio de trades ganadores baja. Digamos que es la que más distancia te da de ratio riesgo-recompensa, pero es la estructura de análisis técnico menos fiable. Es más fiable un doble suelo que un triángulo. Pero claro, una vez que aciertes un triángulo, pues a lo mejor te vale por 3 triángulos mal. Ese es el plus que te da el triángulo. Pero el triángulo es mucho menos fiable que otras estructuras de análisis técnico. Os he dicho que esto no es perfecto. Y hay veces que se falla. Y aquí tenemos el ejemplo de una estructura fallida. Luego comentaremos qué puede hacer en el futuro. Pero aquí Fastener, cuando ya está a punto de activar el triángulo, tienes que gestionar el riesgo. Tú sabes que el punto de lo bueno de esto es que te da el punto de anulación. Y si sabes el punto de anulación y el punto de activación, pues tienes ya la manera correcta de gestionarte el riesgo aquí. Y luego hay muchas maneras de gestionar el riesgo. Yo voy a explicar una. De un trade suelto. De un triángulo que va a operar suelto. Tú sabes que un triángulo se activa aquí bajo mi criterio. ¿Por qué? Porque hay gente que considera que una vez que el cuerpo de la vela supera la trend line, ya está activado. Para mí no. Para mí tiene que superar el máximo anterior. Y sabéis que los triángulos pueden romper por arriba o por abajo. Podría haber roto por aquí abajo, pero bueno, en este caso ha roto por arriba. A favor de la tendencia principal de largo y de corto.
porque la de corto plazo ya está reestructurada la tendencia. Bueno, como esto es una cosa personal mía, la activación es mío personal, esto lo podéis modificar si queréis. Pues bueno, yo el punto de activación serían los 53,75 aquí. 53,75. Es lo que marca esta vela. ¿Vale? El máximo de esta vela es 53. Entonces ya sabes tu punto de activación y lo bueno de esto, del análisis técnico que te da es que te dice exactamente dónde va el stop. Y el stop de un triángulo es el mínimo anterior de la parte de abajo que va haciendo máximos y mínimos crecientes. Pues entonces tu stop tiene que estar aquí en los 51,15. ¿Vale? Ya sabiendo punto de entrada y punto de salida, ya puedes calcular tu stop. Vale. La pregunta de esto, ¿cómo se calcula el stop? A ver, tenéis en los brokers un montón de calculadoras de cómo se... de cuánto dinero asumes en ese trade. Bueno, pues una manera es bien sencilla. Imagínate que tienes una cuenta de 10.000 euros, ¿vale? Y quieres hacer este trade. Yo, mío, personal, aquí cada uno que se adapte al riesgo como quiere, yo os estoy dando mi visión personal, que no tenéis que hacer lo que haga yo. Es el 1%. Yo no me voy a arriesgar más del 1% de esto. Bueno, punto. Pues entonces, una manera muy clara para calcular esto es, si tengo 10.000 euros y voy a arriesgar el 1%, mis riesgos son de 100 euros. Pues esto es sencillo. Mides desde el máximo hasta el mínimo. ¿Cuánto tienes ahí? Este trozo son $2,60. ¿Vale? Este trozo, $2,60. Pues si mi riesgo máximo son 100 euros, ¿qué hay que hacer para calcular el riesgo de esto? Pues 100 entre 2,60. A ver, espera. 100 entre 2,60. Pues te da el número de acciones que tienes que comprar en ese punto para que tu riesgo sea 100 euros. Y en este caso me sale 38,4. Bueno, pues redondea un poco para abajo, siempre para abajo el redondeo. Y tú, para gestionar correctamente el riesgo en Fastenal, tendrás que comprar 38 acciones. Aquí y con el stop aquí. Si compras 38 euros, si te anula esta operación, perderás 100 euros, que equivale al 1% de tu riesgo. Sencillo. Escoger la distancia, cuántos euros o dólares hay de esa distancia y dividirlo por tu riesgo. Ya está. Es que no es. Esto es fácil. Todo son matemáticas. Y ya los brokers lo tenéis súper fácil esto. No tenéis que hacer nada. Marcáis un punto el otro y te dice cuánto tienes que comprar. Esto es básico. Tú lo que no puedes hacer es comprar aquí 200 acciones y tu riesgo sea 500 euros. ¿Por qué? Porque si tu cuenta es de 10.000, con esta operación no puedes perder el 5%. No puedes comprar aquí 200 acciones. ¿Por qué? Porque tu riesgo te ha aumentado al 5%. Y esto es lo básico de riesgo. Es que luego esto es más avanzado. Que por cierto, lo veremos en este mes en las clases de análisis técnico total. Esta gestión de riesgo más avanzada. En una cartera de acciones. El riesgo no se gestiona así en una cartera de acciones. Es diferente. Totalmente diferente. No tiene nada que ver con esto. Pero esto es muy importante de aprender y esto es lo primero que hay que aprender. Distancia. ¿Arriesgo 100 euros? Vale. ¿Cuánto tengo que comprar para que esta distancia sean 100 euros? Fácil. Mides, que hay 2 euros y pico de diferencia. Divides 100 entre 2,6 y te da las acciones que tienes que comprar. ¿Por qué? Porque a pesar de que cumple todos los requisitos para ser un trade fiable, pues fíjate lo que pasa.
Por eso he dicho que esta es la cara menos amable del trading y la que nadie te va a explicar ni te va a contar. Es un trade que hicimos en la cartera de largo plazo. El análisis es bueno, es perfecto el análisis. No se le puede poner un pero al análisis. Si ves esto y no lo operas, eres un mal trader. Si ves esto y no lo operas, eres un mal trader. Bueno, pues te activa el triángulo. Ya sabéis que esto genera un objetivo. $57.64. Y en 3 sesiones, fíjate todo lo que cuesta formar ese triángulo que es desde febrero. Y en 3 sesiones te lo anula. Aquí era nuestro stop. Ahí. Esto para que veáis un ejemplo real de gestión de riesgo. Que se podía haber evitado y demás. Bueno, pues mira, aquí hizo un patrón envolvente. Que lo vi, pero que no. No me parecía suficiente como para entrar en pánico y tal. Bueno, pues saltó el stop. Lo que pasa es que esto está gestionado con una cartera de acciones. Entonces aquí el riesgo no es del 1%. Aquí ha sido el 0,5%. Eso lo explicaremos mañana en la clase de análisis técnico total. La gestión de riesgo en una cartera de acciones. Vale, pues ya está. ¿Qué hay que hacer aquí? Nada. ¿Has perdido? Te buscas otro gráfico y punto. Luego, para comentar un poquito más esto, pues bueno, pues es verdad que se ha estropeado rompiendo este suelo. Esto es un suelo. Pero tampoco se ha estropeado tanto. ¿Por qué? Porque tiene aquí un suelo bastante claro. Y el primer impulso, el factible primer impulso, pues no ha rebasado el 61.8. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible que haya roto aquí el suelo, pero si rompe los 55,34, tendríamos una estructura de impulso que lo podría llevar probabilidades, ¿vale? 61,53. El problema que, claro, ya si lo activa, pues la zona óptima de trading, pues ya no es tan óptima. Y es una pena que haya pasado esto. Tened cuidado que presenta resultados esta semana, el día 13. Tened cuidado. Que ya sabéis que los resultados son sesiones volátiles. Y bueno, pues esto lo tienes que quitar de tu operativa. Y a lo mejor puedes hacer aquí otro suelo. ¿Cómo? Bueno, pues puede estar haciendo un rectángulo. ¿Se verá mejor ahí en semanal? Pues bueno, está anulado el triángulo, pero puede estar formando una nueva estructura. Pasa que los triángulos, ya lo hemos comentado, que son las estructuras más tediosas de operar, porque tú no sabes cuándo va a romper un rectángulo, hay que esperar al cierre de la vela, que rompa bien, tiene que hacer un pullback o un throwback. El rectángulo es más difícil de operar. Pero te sirve de apoyo para pensar de que a lo mejor lo peor ha pasado, aunque haya anulado el triángulo, fijaros, que lo peor haya pasado y pueda seguir subiendo. Porque aquí todo el mundo está viendo un doble techo. Aquí. Os he dicho que los dobles techos de continuidad, porque esto sería un doble techo de continuidad, son bastante menos fiables que los dobles techos normales. Y que un doble techo de continuidad tiende a convertirse en un rectángulo. Vale, que lo sepáis, porque esto no lo cuenta nadie. Si localizáis a alguien que os cuente esto, me lo podéis decir, ¿vale? Antes que yo me refiero. Así que probablemente esto se transforme en un rectángulo. Y tiene toda la pinta. A lo mejor con la excusa de los resultados, si abre con un gap alcista, por ejemplo, por encima de esto sería ideal. Pero fijaros que no es todo blanco o negro. Vale, se ha anulado el triángulo, vale, asumes el stop, te frustras, dices, ay, que mal lo he hecho. No, no has hecho mal, está bien hecho. O sea que hay veces que se anulan las cosas, no pasa nada, pero está gestionado profesionalmente el riesgo.
vale, te sales con un 0,5 de pérdida y se acabó la historia y te vas a otra. Porque sabes que cuando cojas una buena, te va a barrer las pérdidas de 10 o 12 operaciones. Es que no pasa nada. Y lo que podemos vigilar en Fastenal ahora es el rectángulo este. Y pueden pasar dos cosas. A lo mejor que llega hasta aquí y lo rompa por abajo. Me podría complicar. Pero bueno, viendo la tendencia, como está estructurada, lo más probable es que lo rompa por la parte de arriba. Insisto, aunque haya anulado el triángulo. Fijaros, ¿eh? Que es difícil de digerir esto. Muy complicado de digerir. Porque es una pérdida. Pero bueno, y se activa el triángulo, pues activaría el impulso y tendría aquí objetivos muy potentes. Y yo pienso que el Nasdaq está bien, está en subida libre, bueno, en subida libre, reestructurándose el Nasdaq de bajista alcista en los ciclos de corto plazo y está subiendo bien. La verdad es que está teniendo unas sesiones un poco de debilidad, pero vamos, yo creo que el Nasdaq va a seguir subiendo. Y si el Nasdaq sube, probablemente esto suba. O a lo mejor se queda lateral aquí, no lo sé. Pero hay que esperar a que active este rectángulo ahora. A pesar de ese triángulo que se anuló. Lo tenéis que borrar de la mente, borrar las rayas, resetear. Y si os gusta esto, porque está bien estructurado, porque es verdad que está bien estructurado para subir, pues nada, hay que buscarlo tranquilamente y ya está. Y lo activa, pues nada, en el momento que haga aquí el throwback, pues calculas tu riesgo y a dejarle correr. No se lo caerá, a lo mejor lo rompe por abajo. Pero hombre, las probabilidades, según está el gráfico ahora mismo, es que vaya para arriba. Esas son las probabilidades. Y esta reflexión de riesgos, de gestión y demás se merece un like, un comentario y una suscripción. Porque la mayoría de vosotros no estáis suscritos al canal y me enfado. Ya lo sabéis.